Amigos de la Agencia Andina, volvemos con ustedes en esta edición muy especial por nuestras fiestas patrias. Y bueno, ahora vamos a conversar con el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, por inversión, el señor Luis del Carpio. Señor del Carpio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y feliz 28 de julio. Buenas tardes, Víctor. Feliz 28 también. Un gusto estar contigo y con tu audiencia y tus Igualmente, televidentes. señor del Carpio. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle es en torno pues, a lo que ha manifestado la Presidenta de la República en su discurso por Fiestas Patrias, donde ella ha resaltado el crecimiento que ha tenido la economía, sustentada pues básicamente, entre otros aspectos, en la inversión privada, en el desarrollo de la inversión privada. En ese aspecto, señor del Carpio, ¿cuáles han sido los resultados que ha alcanzado por inversión en el fomento de lo que es la participación del capital privado en el país? Bueno, en esos 32 meses de gestión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se han alcanzado cifras históricas sin precedentes, tanto en asociaciones público-privadas como obras por impuestos. Mira, en el año 2023, que comenzó la gestión, se adjudicaron proyectos por más de 2.300 millones de dólares. Recordar que en los 4 años previos, del 19 al 22, solamente se habían adjudicado 400 millones. Y en el primer año de gestión, 2.300. En el segundo, en el año 2024, casi llegamos a los 9.000 millones de dólares en asociaciones público-privadas. Y en este año tenemos previsto superar nuevamente esta cifra de 8.000 millones de dólares. Eso en verdad refleja una confianza de la inversión privada en el país y es algo que a los peruanos nos debe dejar tranquilos. Tenemos un buen entorno económico que está atrayendo inversión privada. ¿Cuáles han sido las modalidades, señor del Carpio, que más han incidido en lo que es el crecimiento de la inversión privada? Sabemos que tenemos obras por impuestos, asociaciones público-privadas, en fin, ¿cómo se ha trabajado en este aspecto para lograr estos resultados? Mira, en asociaciones público-privadas y proyectos inactivos hemos tenido excelentes resultados, pero en obras por impuestos también. En el año 2024, el año que pasó, tuvimos como 4.200 millones de soles en obras por impuestos. Si es que nos ponemos a pensar que en 15 años habíamos hecho 7.500 millones, en la gestión de este gobierno, en esos 32 meses, vamos a hacer prácticamente más de lo que se había hecho en 15 años. Este año nuevamente vamos a superar los 4.000 millones de soles. Ya hasta el mes de julio estamos en más de 1.700 millones de soles. Y esos son datos reales, concretos, cifras, ¿no? Cifras, en verdad, uno para poder valorar la gestión hay que utilizar datos y cifras. Y respecto a la inversión privada, las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos y proyectos activos son las modalidades que reflejan la confianza de la inversión privada nacional y extranjera en el país. Recientemente se adjudicó la buena pro del proyecto de la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4, un proyecto bastante importante por lo que comprende en materia de inversión. ¿Qué otros proyectos se van a desarrollar de aquí, lo que resta del año, en digamos, la primera mitad del próximo año? En fin, ¿cuál es la cartera al respecto, por favor? Sí, muy bien, ¿no? Sumado a la longitudinal, en efecto, 5 regiones, cerca de 1.000 kilómetros de carreteras que se adjudicaron hace muy pocos días. También hace pocas semanas firmamos el contrato de concesión del Tren Macho, que también fue un proyecto bastante importante. Pero ¿qué viene de aquí en adelante? Pues vienen muchos grupos, líneas de transmisión para varias provincias del país que están en la cartera. Viene el nuevo hospital militar, ese hospital militar que está acá en Lima, cerca en la Avenida Brasil. Ese hospital va a ser vuelto a construir, se va a construir un nuevo hospital con la modalidad de asociación público-privada. También tenemos el teleférico de Choquequirao, uno de los proyectos, el proyecto turístico más grande que hemos hecho en nuestra historia. Se va a hacer por asociación público-privada, lo acabamos de convocar también hace un poco más de un mes. Y esto implica llevar al Cusco 1 millón de turistas adicionales. Y esa es una importante noticia para el país.
También tenemos el puerto de Chimbote. El puerto de Chimbote, una infraestructura bien importante que va a estar ubicada entre Chancay y Salaberry, con inversión muy importante en este lugar. Y en las próximas semanas vamos a firmar el contrato de concesión del puerto de Marcona. Y el puerto de Marcona, que es una inversión de $400 millones, ya tiene el estudio de ingeniería terminado, el estudio de impacto ambiental también terminado, e iniciaría la construcción a principios del próximo año y permitiría que un proyecto minero muy importante para el país, que es el proyecto de Pampe-Pongo, también entre en operación. Estamos hablando de entre el puerto de Marcona y la mina que se activa con este proyecto, más de $2.200 millones de inversión en el cortísimo plazo. Justamente hablando de estudios, señor del Carpio, ¿cómo van los trabajos para ya empezar los estudios de la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima? ¿Qué avances hay al respecto, por favor? Estamos conversando con el Ministerio de Transportes, con la Autoridad de Transporte Urbano, el Ministerio de Economía y Finanzas, el mejor esquema para poder lanzar la línea 3 y la línea 4. El esquema que vamos a utilizar es uno que sea sostenible en el tiempo, es decir, que asegure el financiamiento, la operación y mantenimiento, la construcción utilizando las mejores fórmulas que tenemos en el día de hoy. Creo que estamos a muy pocas semanas de que el Ministerio de Transportes haga este anuncio, pero Inversión siempre está proponiendo alternativas en base a la experiencia que tenemos, ponerla al servicio de las distintas entidades del Estado. Pero tenemos la línea 1 que está funcionando bastante bien, la línea 2 que ya desde el año 2023 está funcionando, muchos limeños no la conocen todavía, es una línea de primer mundo que está ahí, hasta la estación 28 de julio está con un nivel de avance impresionante, más del 70%, y ya se viene la línea 3 y la línea 4 del metro, líneas subterráneas, modernas, que beneficiarán a millones de peruanos. Obras por impuestos ha sido una modalidad muy bien recibida por parte de las empresas para que puedan invertir con estos beneficios. ¿Usted considera que esta modalidad podría constituirse quizás en una de las mejores herramientas para invertir que se puede desarrollar en el país? Creo que sí, mira que Obras por Impuestos es un mecanismo creado por peruanos, fue una parte de la creatividad peruana que ocurrió hace como 17 años atrás. Y es una forma de aproximar la inversión privada a las poblaciones. Las empresas pueden pagar sus impuestos pagando dinero y el Estado lo recauda y lo redistribuye, o las empresas pueden pagar los impuestos con obras. Y en esos casos las empresas lo hacen porque están muy interesadas en su marca, en relacionarse mejor con la sociedad, y eso hace que estas obras sean muy bien ejecutadas, se ejecutan en plazos bastante cortos de manera eficiente, y creemos en Proinversión y en el Ministerio de Economía y Finanzas que esta es una modalidad nueva, porque en realidad llevamos 17 años y eso la comunicación nueva, pero que está en pleno despegue. En pleno despegue, ya el año 2024 batimos la barrera de los 4.000 millones de soles en un año. Nunca normalmente la ejecución de este proyecto, de esta modalidad era 500 millones, en algún momento tuvimos 1.000 millones en un año, pero luego este año vamos a superar otra vez los 4.000 millones de soles y creemos que se va a convertir en una herramienta esencial de gestión de infraestructura pública, y el Ministerio de Economía y Finanzas ha apostado mucho por esta modalidad. El techo para hacer obras por impuesto en el país es de 40.000 millones de soles, más de 40.000 millones de soles. Es decir, si es que nosotros afinamos esta maquinaria, en algún momento en el futuro podríamos alcanzar ese techo. Y es algo que aproxima mucho a la empresa privada, al gobierno nacional, al gobierno local, al gobierno regional. Obras por impuestos tiene presencia nacional en todas las regiones, en la mayoría de los gobiernos locales, y los alcaldes, gobernadores, también los rectores de las universidades que pueden hacerlo, han aprendido en estos 2 últimos años en especial que pueden gestionar infraestructura pública
de manera eficiente con esta modalidad. Y hoy día la presidenta también comentó que, que el mantenimiento de las sedes de los Juegos Panamericanos se va a hacer por obras por impuestos. No solamente sirve para construir, sino también sirve para darle mantenimiento especializado a una infraestructura tan sofisticada como una que servirá para esos Juegos Panamericanos en Lima. Quizás esté evaluando alguna fórmula o una forma para que esto sea también mucho más ágil, ¿no? Y los resultados sean más, digamos, alentadores y sobre todo puedan ayudar a lo que es la reducción de la brecha de infraestructura. Sí, en efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión están permanentemente revisando esta modalidad para hacerla más eficiente y tratar de atraer más empresas y también más gobiernos locales, más gobiernos regionales. Estamos en un proceso permanente de capacitación y preparación para las autoridades y también para las empresas privadas. Proinversión es esta bisagra que sirve entre las entidades públicas y las empresas privadas con el fin de generar confianza y hacer que estos proyectos se ejecuten bien y más rápido. Otra modalidad, señor Del Carpio, que también ha tenido buenos resultados es el de gobierno a gobierno, ¿no? Esto, digamos, ¿cómo se podría aplicar o qué se ha previsto aplicarlo en próximos proyectos? Sí, existe en la forma de contratación pública, que es la otra. Hay dos formas de contratación en el Estado: la gestión privada de infraestructura, que es donde participa Proinversión a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, pero también existen entidades importantes en el país, como por ejemplo la NIN, ¿no? Y también los convenios de gobierno a gobierno que utilizan algunos ministerios para ejecutar obras que por su complejidad o emergencia tienen que ser desarrollados de esta forma. Ahora estamos trabajando mucho en hacer que estas obras también tengan operación y mantenimiento de largo plazo como tienen las APPs, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de esta infraestructura. El gobierno tiene varias alternativas para contratar infraestructura pública: APPs, obras por impuestos, y dentro de la contratación tradicional, en los últimos años, se ha estado utilizando el mecanismo de gobierno a gobierno. Bien, señor Del Carpio, finalmente, ¿qué se espera, mejor dicho, de lo que es el trabajo de la Agencia de Promoción Privada, de la Inversión Privada, en lo que se refiere pues a nuevos mecanismos, a trabajo coordinado con los gobiernos regionales también para que ellos puedan presentar sus iniciativas, sus proyectos y puedan ser aprobados y puedan también contar con la participación del sector privado en el desarrollo de sus economías? Sí, muy bien. Proinversión sigue trabajando con los gobiernos regionales y locales, son nuestros principales aliados, junto con el Congreso de la República, el Ejecutivo. Lo que nosotros esperamos es prácticamente normalizar estas cifras. Cada año en el Perú debería ingresar de parte de Proinversión 10.000 millones de dólares en nueva infraestructura. Esto nos permitirá tener líneas de metro, nos permitirá tener colegios, hospitales, líneas de transmisión, proyectos turísticos, todos estos proyectos que nos permiten cerrar la brecha de infraestructura. Proinversión es una entidad muy importante para el Perú, que es la que ha contribuido bastante a su desarrollo en sus más de 20 años de historia. Los 8 puertos que tenemos en el Perú, de los cuales nos sentimos bastante orgullosos, son el resultado del trabajo de esta agencia, igual que los aeropuertos, igual que los 7.000 kilómetros de carreteras concesionadas, y esperamos nosotros en los próximos meses y los próximos años poder hacer mucho más para cerrar la brecha de infraestructura. Este gobierno ha roto récords históricos en estas modalidades, capturando en esencia la oportunidad histórica que se le ha presentado al Perú al haberse vuelto un punto estratégico para el comercio internacional. Perú es visto con buenos ojos, lo cual nos permite en verdad atraer mucha inversión de distintos países y hacer viable proyectos de gran infraestructura en los que estamos trabajando. Perfecto, señor Del Carpio, agradecemos su participación en esta entrevista y bueno, le deseamos nuevamente unas felices fiestas patrias y que continúen estos resultados importantes dentro de lo que es la promoción de la inversión privada.
Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.